Mírenlo bien, dijo Clara, levantando la copa con una sonrisa tan fría que pareció apagar la luz del comedor. Este es el hombre al que ustedes llaman padre. Un hombre que, si mañana desapareciera, no dejaría ningún vacío. Porque Esteban, hijos. Esteban no es más que un cero a la izquierda. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Lucas dejó de cortar la carne. Inés, con apenas 16 años, apretó el borde del mantel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esteban Morales permaneció sentado en la cabecera de la mesa, con las manos quietas junto al plato, como si aquellas palabras no hubieran sido dirigidas a él. Pero por dentro, algo se le había detenido. No fue el corazón, porque seguía latiendo con una violencia sorda. No fue la respiración, porque todavía entraba y salía de su pecho con dificultad. Fue algo más antiguo, más delicado, más íntimo, la última esperanza de que Clara, su esposa durante 23 años, aún recordara que él era un ser humano. La cena había sido preparada por él. La mesa había sido puesta por él. El vino favorito de Clara, servido a la temperatura exacta, también lo había comprado él. Y aún así, allí estaba ella, de pie, hermosa, impecable, con su vestido negro de seda, sus pendientes de perla y esa mirada de superioridad que había perfeccionado con los años. No parecía una esposa hablando con el padre de sus hijos. Parecía una jueza pronunciando una sentencia. Clara, murmuró Esteban. Su voz salió baja, apenas audible. Ella soltó una risa corta. No, no me interrumpas. Hoy no. Ya estoy cansada de fingir por educación. Los chicos ya son grandes. Tienen derecho a saber la verdad. Lucas levantó la vista. ¿Qué verdad, mamá? Clara giró hacia él lentamente, como si esperara esa pregunta desde hacía mucho tiempo. La verdad de que durante años esta casa ha funcionado gracias a mí. Mi empresa, mis contactos, mis decisiones. Yo sostuve todo. Yo construí nuestro apellido. Tu padre solo estuvo aquí, ocupando una silla. Esteban sintió que el aire del comedor se hacía pesado. Miró a sus hijos. Lucas, de 20 años, tenía la mandíbula tensa. Era alto, serio, estudiante de ingeniería, reservado como él. Inés, en cambio, siempre había tenido el fuego en los ojos. Ese fuego que Clara confundía con rebeldía, pero que Esteban sabía que era sensibilidad malherida. Eso no es justo, dijo Inés, con la voz temblando. Clara la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Perdón? Dije que eso no es justo. La copa en la mano de Clara se inclinó apenas. Inés, no hables de lo que no entiendes. Entiendo perfectamente, respondió la muchacha. Entiendo que papá cocina, limpia, nos lleva, nos espera, nos escucha, arregla todo lo que se rompe y nunca pide nada. Ah, claro, interrumpió Clara con sarcasmo. Ahora resulta que poner una lavadora lo convierte en héroe. Esteban cerró los ojos un instante. No quería esto. No quería que sus hijos cargaran con una guerra que no habían provocado. Durante años había callado precisamente para evitar esa escena. Había soportado las frases cortantes, los desprecios en voz baja, las miradas de impaciencia, los silencios castigadores. Había aceptado dormir solo en la habitación de invitados cuando Clara empezó a decir que necesitaba espacio para pensar. Había fingido no notar que ella ocultaba el teléfono cuando él entraba en la cocina. Había aprendido a sonreír mientras su esposa lo presentaba como el que se encarga de las cosas de la casa, nunca como su compañero. Pero esa noche, Clara había cometido un error. No fue humillarlo a él. Eso ya lo había hecho muchas veces. El error fue hacerlo frente a Lucas e Inés. Y, sobre todo,
hacerlo sin saber que sus hijos ya sabían más de lo que ella imaginaba. Pero para entender cómo llegaron a ese momento, hay que volver atrás. 3 meses antes, Esteban Morales todavía despertaba cada mañana creyendo que la paciencia podía salvar una familia. Vivían en una casa amplia en las afueras de Madrid, en una urbanización tranquila donde los jardines estaban siempre bien cuidados y los vecinos sonreían con esa cortesía distante de quienes prefieren no saber demasiado. La casa tenía paredes blancas, ventanas grandes y una bugambilla que trepaba por el muro del patio trasero. Clara decía que era su casa, aunque Esteban había lijado cada puerta, pintado cada habitación y arreglado cada gotera durante años. Él se levantaba a las 6. Nunca hacía ruido. Caminaba por el pasillo con cuidado, evitando la tercera tabla de madera, aquella que crujía junto al dormitorio principal. Preparaba café, exprimía naranjas, tostaba pan y dejaba sobre la mesa las pastillas de Clara junto a un vaso de agua, porque ella solía olvidarlas. Después revisaba la mochila de Inés, las llaves del coche de Lucas, las facturas, la nevera, el calendario de citas médicas y cualquier pequeño detalle que pudiera impedir que la mañana comenzara con un reproche. A las 7 menos 10, Clara bajaba. Siempre perfecta. Traje claro, perfume caro, tacones firmes contra el suelo. Tenía 47 años, pero aparentaba menos. Su rostro seguía siendo bello, aunque la dulzura de otros tiempos había sido reemplazada por una dureza elegante. Clara dirigía una agencia de diseño de interiores llamada Atrio Norte, especializada en reformas de lujo. Había comenzado como un pequeño estudio en un local alquilado, pero con el tiempo se convirtió en una firma reconocida entre empresarios, abogados y matrimonios ricos que querían cocinas italianas y salones con mármol importado. El café está muy cargado, decía algunas mañanas. Otras. El pan está demasiado tostado. O simplemente. ¿Otra vez esa camisa, Esteban? Él respondía casi siempre lo mismo. Ahora lo arreglo. Y lo arreglaba. No porque fuera débil. No porque no tuviera carácter. Sino porque durante muchos años creyó que amar consistía en evitar incendios, aunque para eso tuviera que quemarse en silencio. Esteban había conocido a Clara cuando ambos tenían 24 años. Él trabajaba como delineante en un estudio de arquitectura y soñaba con abrir un pequeño taller de restauración de muebles antiguos. Tenía talento con las manos. Podía devolverle dignidad a una mesa rota, transformar una silla abandonada en una pieza hermosa, reconocer la historia escondida en una veta de madera. Clara, en cambio, era ambiciosa desde joven. Entraba en una habitación y parecía ocuparla entera. Hablaba rápido, decidía rápido, quería más. Más dinero, más clientes, más reconocimiento, más vida. Al principio, Esteban admiró esa fuerza. Ella decía que él la calmaba. Él decía que ella lo impulsaba. Durante un tiempo, ambos creyeron que eso era equilibrio. Cuando nació Lucas, Clara estaba comenzando su empresa. El embarazo no detuvo su ritmo. Respondía llamadas desde la cama del hospital, corregía planos mientras el bebé dormía, discutía presupuestos con contratistas sin despeinarse. Esteban, que en aquel entonces aún trabajaba, comenzó a pedir permisos para cuidar al niño, para llevarlo al pediatra, para quedarse en casa cuando tenía fiebre. Solo será por un tiempo, le dijo Clara una noche, con Lucas dormido entre ambos. Cuando Atrio Norte crezca, podrás volver a lo tuyo. Te lo prometo. Esteban le creyó. Después nació Inés. Y él por un tiempo se convirtió en años. Primero dejó el estudio de arquitectura. Luego rechazó un encargo importante para restaurar una casona antigua en Segovia. Después vendió sus herramientas profesionales para cubrir una deuda urgente de la empresa de Clara. Te las compraré mejores, le dijo ella entonces,
besándole la mejilla. Cuando todo esto despegue, te lo compensaré. Nunca lo hizo. Pero Atrio Norte despegó. Y Clara empezó a cambiar. Al principio, solo estaba cansada. Luego ocupada. Luego distante. Después, impaciente. Finalmente, cruel. La primera vez que lo humilló delante de otros fue en una cena con clientes. Esteban había preparado una lubina al horno y una tarta de limón. Todo estaba perfecto. Los invitados elogiaron la comida, la casa, el ambiente. Una mujer comentó: Clara, qué suerte tienes. Tu marido es un encanto. Clara sonrió sin mirarlo. Sí, bueno, al menos para algo sirve. Todos rieron. Esteban también. Fue una risa pequeña. Obediente, dolorosa. Aquella noche, mientras lavaba las copas, se quedó mirando su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. No se reconoció. Vio a un hombre de 40 años con los hombros caídos y los ojos cansados. Un hombre que había aprendido a reírse de sí mismo para que las burlas dolieran menos. Pero dolían igual. Lucas tenía entonces 12 años. Inés, 8. Ambos estaban dormidos. O eso creyó él. Mucho después descubriría que Lucas había escuchado aquella frase desde la escalera. Y que nunca la olvidó. Los años siguientes fueron una sucesión de pequeñas renuncias. Esteban dejó de hablar de su taller. Dejó de dibujar bocetos. Dejó de guardar catálogos de maderas. Dejó de visitar mercadillos de antigüedades. Clara ocupó el despacho grande de la casa y él se quedó con una mesa pequeña en el garaje, entre cajas, bicicletas viejas y adornos navideños. Allí, algunas noches, lijaba en secreto trozos de madera que encontraba abandonados. No hacía muebles completos. Solo pequeñas piezas. Una cajita para Inés. Un marco para una foto de Lucas. Una bandeja para el desayuno de Clara, que ella nunca usó. No sé por qué pierdes el tiempo con esas tonterías, le dijo una tarde al verlo barnizar una silla antigua. Nadie paga por cosas viejas. Esteban pasó el pincel con cuidado sobre el respaldo. A veces las cosas viejas solo necesitan que alguien las mire con paciencia. Clara lo observó como si hubiera dicho algo absurdo. Ese es tu problema. Siempre hablando como si vivieras en una novela. La vida real no se arregla con paciencia, Esteban. Se arregla con dinero. Él no respondió. En ese momento, Inés apareció en la puerta del garaje. Tenía 14 años y llevaba el uniforme del colegio. Había escuchado. A mí me gusta lo que hace papá, dijo. Clara giró hacia ella. Nadie te preguntó, Inés. La muchacha apretó los labios. Esteban la miró con ternura y negó suavemente con la cabeza. Era su gesto habitual: no sigas, no vale la pena, no te hagas daño por mí. Pero Inés sí se hacía daño. Cada vez que su madre lo despreciaba, algo en ella se quebraba un poco. Lucas lo vivía distinto. No gritaba, no discutía, no lloraba. Observaba. Guardaba detalles. Aprendía a leer silencios. Se parecía a Esteban, pero con una dureza nueva en la mirada. Una dureza que a Clara empezaba a incomodarle. Tu hijo está raro, le dijo una noche a Esteban, mientras se quitaba los pendientes frente al espejo. Está creciendo. No. Me mira como si me estuviera juzgando. Esteban doblaba una camisa en la cama. Quizás solo está preocupado. Clara soltó una risa seca. ¿Preocupado por qué? Tiene todo. Vive en una casa preciosa, estudia en una buena universidad, tiene un coche que muchos chicos quisieran. No tiene derecho a estar preocupado.
Esteban se quedó mirando la camisa entre sus manos. A veces uno puede tener muchas cosas y sentirse solo igual. Clara lo miró por el espejo. No empieces con tus frases de hombre sensible. Me agotan. Aquella noche, Esteban durmió en el borde de la cama, sin tocarla. Un mes después, Clara dejó de permitirle entrar al despacho. No lo dijo de forma directa. Simplemente cambió la contraseña del ordenador, cerró con llave los cajones y empezó a llevarse los documentos importantes en un maletín negro. También contrató a un nuevo asesor financiero, un hombre llamado Adrián Beltrán. Adrián tenía 38 años, sonreía demasiado y usaba trajes ajustados. La primera vez que fue a la casa, saludó a Esteban con una cordialidad exagerada. Así que usted es Esteban, dijo, estrechándole la mano. Clara habla mucho de usted. Esteban notó una pausa extraña antes de la palabra usted. Espero que bien, respondió. Adrián sonrió. Claro. Siempre dice que sin usted la casa sería un caos. La frase parecía amable, pero había algo escondido debajo. Una burla fina, casi invisible. Clara apareció detrás de él. Esteban, prepara café. Tenemos una reunión larga. No, por favor. ¿No puedes? Solo la orden. Lucas, que bajaba por las escaleras, se detuvo al escucharla. Miró a Adrián, luego a su madre, luego a su padre. Yo lo preparo, dijo. Clara frunció el ceño. Tú tienes clases. Son online. Puedo empezar 5 minutos tarde. No hace falta, intervino Esteban con calma. Lo hago yo. Lucas no se movió. Adrián observaba la escena con una sonrisa pequeña. Clara suspiró. Lucas, no dramatices. Tu padre no se va a romper por hacer café. El joven bajó un escalón más. No es por el café. El aire se tensó. Esteban sintió el impulso de protegerlo, como siempre. Lucas, está bien. Carol Lucas ya miraba a su madre con una firmeza que ella no esperaba. Nunca está bien, papá. Clara endureció el rostro. Sube a tu habitación. Esta también es mi casa. Mientras yo la pague, harás lo que yo diga. La frase quedó flotando. Esteban bajó la mirada. No porque aceptara la humillación, sino porque sintió vergüenza de que su hijo tuviera que presenciarla. Lucas subió sin decir más, pero esa noche no cenó con ellos. Desde entonces, algo cambió. No de golpe. No con grandes declaraciones. Fue más bien una corriente subterránea. Lucas comenzó a llegar más temprano para acompañar a su padre en la cocina. Inés empezó a quedarse en el garaje mientras Esteban trabajaba alguna pieza de madera. A veces no hablaban. Solo estaban allí. Y para Esteban, esa presencia silenciosa era más consuelo del que podía admitir. Una tarde de lluvia, Inés encontró una caja de madera pequeña bajo la mesa del garaje. ¿La hiciste tú? Esteban levantó la vista. Sí. Es preciosa. Era una caja sencilla, con tapa tallada a mano. En la superficie había una luna rodeada de pequeñas hojas. Inés la acarició con cuidado. ¿Para quién es? Esteban sonrió apenas. Para ti. Ella se quedó inmóvil. ¿Para mí? Pensé que podrías guardar tus pulseras, tus cartas, esas cosas que dices que mamá tira porque ocupan espacio. Inés abrazó la caja contra el pecho. Durante unos segundos no dijo nada. Luego preguntó. Papá, ¿por qué sigues aquí? La pregunta fue tan directa que Esteban sintió un golpe en el estómago. Dejó el pincel sobre la mesa. Porque ustedes están aquí. Lucas y yo ya no somos niños.
para mí siempre lo serán un poco. Eso no responde. Esteban miró hacia la puerta del garaje. La lluvia golpeaba el suelo del patio con un ritmo triste. A veces uno se queda demasiado tiempo intentando salvar algo que ya no sabe si existe. Inés tragó saliva. Mamá no te quiere bien. Esteban cerró los ojos. Aquellas palabras, dichas por su hija, dolían más que cualquier insulto de Clara. Tu madre tiene una forma difícil de ser. No, papá. Tiene una forma cruel de ser. Inés. No la defiendas. Siempre la defiendes. Siempre haces eso. Ella te pisa y tú explicas que tal vez no vio dónde ponía el pie. Esteban no pudo responder. La muchacha dejó la caja sobre la mesa y se acercó a él. No quiero aprender que amar significa dejarse destruir. Esa frase lo atravesó. Porque comprendió que su silencio, ese silencio que él había creído protector, también estaba enseñando algo. Y quizá lo que enseñaba no era paciencia, sino resignación. No era paz, sino miedo. Esa noche, Esteban no durmió. Se quedó sentado en la cocina, con una taza de té frío entre las manos, escuchando la casa respirar. Arriba, Clara hablaba por teléfono en voz baja. No era la primera vez. Desde hacía semanas, esas llamadas nocturnas se habían vuelto frecuentes. A veces reía. A veces susurraba. A veces decía frases cortas, tensas, como si discutiera. Esteban no quería sospechar. Sospechar agotaba. Sospechar obligaba a mirar. Y él llevaba años sobreviviendo gracias a no mirar demasiado. Pero aquella noche escuchó algo que no pudo ignorar. No, Adrián, aquí no puedo hablar de eso. Sí, ya sé lo que prometí. No, Esteban no sospecha nada. Porque Esteban nunca sospecha nada. El nombre de Adrián cayó en la cocina como un vaso roto. Esteban no se movió. El té siguió enfriándose entre sus dedos. Arriba. Clara continuó. Los chicos no son un problema. Lucas está en su mundo e Inés es una niña sentimental. Cuando todo esté firmado, no habrá vuelta atrás. Firmado. Esa palabra se quedó clavada. ¿Qué tenía que firmarse? ¿Un contrato? ¿Una venta? ¿Un divorcio? Al día siguiente, Esteban hizo algo que no había hecho en años. Entró al despacho de Clara. No forzó la puerta. Clara, apurada, había olvidado cerrar con llave. El cuarto olía a su perfume y a papel caro. Sobre el escritorio había carpetas ordenadas, muestras de telas, planos de reformas y el maletín negro de Adrián. Esteban se acercó con el corazón golpeándole las costillas. Se sintió culpable antes incluso de tocar nada. Como si invadir el secreto de Clara fuera peor que los secretos mismos. Pero entonces recordó la frase. Cuando todo esté firmado, no habrá vuelta atrás. Abrió el primer cajón. Facturas. Contratos. Tarjetas. Nada. El segundo estaba cerrado. En la papelera, sin embargo, encontró un sobre roto. Dentro quedaba una hoja doblada por la mitad. Esteban la sacó y la alisó sobre la mesa. Era una copia parcial de un documento bancario. Reconoció el nombre de Clara. Reconoció el nombre de Adrián Beltrán. Y vio una cantidad que le heló las manos. 180.000 euros. Transferencia autorizada. Concepto, inversión privada. Esteban leyó varias veces, intentando encontrar una explicación razonable. Atrio Norte movía dinero constantemente. Proyectos grandes, proveedores, anticipos. Podía ser normal. Podía ser parte de la empresa. Podía ser cualquier cosa.
Pero en la esquina inferior, escrito a mano con la letra de Clara, había una nota. Después de la firma, liquidar cuenta conjunta. La puerta principal sonó. Esteban dobló la hoja con rapidez, la guardó en el bolsillo y salió del despacho. Clara entró minutos después con gafas oscuras y el teléfono pegado a la oreja. Sí, ya llegué. Luego hablamos. Al verlo en el pasillo, se detuvo. ¿Qué haces ahí? Esteban notó que la garganta se le secaba. Ordenaba unas cajas. Ella miró hacia la puerta del despacho. ¿Entraste? No. Clara lo sostuvo con la mirada unos segundos. Más te vale. Tengo documentos confidenciales. Cosas que tú no entenderías. Esteban asintió. Claro. Esa palabra le supo a ceniza. Claro. Siempre claro. Clara pasó junto a él sin tocarlo. Durante el resto del día, Esteban caminó por la casa como quien lleva una piedra escondida en el pecho. Preparó comida, recogió ropa, respondió mensajes del colegio de Inés, llamó al taller para arreglar el coche de Lucas. Todo igual. Todo normal. Pero algo se había movido bajo la superficie. Por la tarde, Lucas llegó antes de la universidad. Encontró a su padre en el garaje, sentado frente a una silla sin terminar. ¿Qué pasó?, preguntó. Esteban levantó la vista. Nada. Lucas dejó la mochila en el suelo. Papá. Solo dijo eso. Pero en esa palabra había tanto conocimiento, tanta tristeza, que Esteban sintió que ya no podía seguir actuando. Sacó la hoja doblada del bolsillo y se la dio. Lucas la leyó en silencio. Su expresión cambió apenas. No se sorprendió tanto como Esteban esperaba. ¿Tú sabías algo?, preguntó Esteban. Lucas tardó en responder. No exactamente. Lucas. El joven respiró hondo. Inés y yo escuchamos cosas. Esteban sintió un frío lento. ¿Qué cosas? Lucas miró hacia la puerta del garaje, asegurándose de que Clara no estuviera cerca. Llamadas. Discusiones. Una vez mamá dijo que después del evento de aniversario ya no tendría que seguir fingiendo. También la escuché decir que Adrián tenía que ser paciente, que pronto todo estaría a su nombre. Esteban apretó la hoja entre los dedos. ¿Por qué no me dijiste nada? Lucas bajó la mirada. Porque tú siempre la justificas. La frase fue un golpe limpio. No había rabia en la voz de Lucas. Solo cansancio. Pensé que si te lo decía, ibas a decir que no era lo que parecía. Que mamá estaba estresada. Que no debíamos juzgarla. Esteban sintió vergüenza. No de su hijo. De sí mismo. Tal vez lo habría dicho, admitió. Lucas se sentó frente a él. Papá, hay más. Esteban levantó la mirada lentamente. Más. Lucas dudó. Inés encontró algo. En ese instante, como si la casa misma hubiera escuchado su nombre, Inés apareció en la puerta del garaje. Llevaba la mochila colgada de un hombro y el rostro pálido. No quería decírtelo todavía, dijo. Esteban se puso de pie. ¿Qué encontraste? Inés miró a Lucas, luego a su padre. De su mochila sacó una memoria USB pequeña, roja, con una pegatina de estrella. Esto estaba en el bolsillo del abrigo de mamá. Pensé que era mío porque tengo una igual para el instituto. La conecté para buscar un trabajo de literatura y había archivos. ¿Qué archivos?, preguntó Esteban, aunque una parte de él no quería saberlo. Inés tragó saliva. Contratos. Audios. Fotos. Y una carpeta con tu nombre.
El garaje quedó en silencio. Afuera, el viento movió las ramas de la bugambilla contra la ventana. Esteban miró la memoria USB como si fuera un objeto peligroso. ¿La abriste? Inés asintió lentamente. Sí. ¿Y qué viste? Los ojos de su hija se llenaron de lágrimas. Vi que mamá no solo te quiere dejar, papá. La voz se le quebró. Lucas terminó la frase por ella. Quiere hacer que parezca que tú robaste dinero de la empresa. Esteban no dijo nada. No porque no entendiera, sino porque, por un instante, su mente se negó a aceptar que Clara pudiera llegar tan lejos. La mujer con la que había compartido media vida. La madre de sus hijos. La persona a la que él había cuidado en sus embarazos, en sus enfermedades, en sus crisis de ansiedad, en sus noches de miedo antes de cada gran contrato. Esa mujer, según sus hijos, no solo quería abandonarlo. Quería destruirlo. No, susurró. Inés se acercó. Papá. No. Tiene que haber una explicación. Lucas cerró los ojos con dolor. Eso es lo que temía que dijeras. Esteban apoyó una mano en la mesa para no perder el equilibrio. En ese momento, Clara llamó desde el interior de la casa. Esteban. ¿Dónde estás? Necesito que subas unas cajas al coche. La voz de ella sonó igual que siempre. Impaciente. Autoritaria. Cotidiana. Como si dentro de esa casa no acabara de abrirse un abismo. Esteban miró a sus hijos. Lucas cerró la mano alrededor de la memoria USB. Inés se secó una lágrima con rabia. No le digas nada todavía, susurró Lucas. Necesitamos entender todo. Esteban respiró despacio. Por primera vez en muchos años, sus hijos no lo estaban mirando como a un hombre roto. Lo miraban como a alguien a quien estaban intentando salvar. Y eso, de alguna forma, le dolió más que todas las humillaciones juntas. Esteban. Gritó Clara otra vez. ¿También tengo que hacer eso yo? Él guardó la hoja en el bolsillo. Luego miró a Lucas e Inés con una serenidad que no sentía. No hagan nada impulsivo. Papá, dijo Inés. Prométanlo. Los dos asintieron, aunque ninguno parecía convencido. Esteban salió del garaje y caminó hacia la casa. Clara estaba en la entrada, junto a 3 cajas de muestras de mármol. Lo miró con fastidio. ¿Se puede saber qué hacías? Te llamé 3 veces. Estaba con los chicos. Claro. Perdiendo el tiempo en el garaje, como siempre. Esteban tomó una caja. Pesaba más de lo esperado. Clara no hizo intención de ayudar. El viernes tenemos una cena importante, dijo ella. Vendrán socios, clientes y algunos familiares. Quiero que todo esté perfecto. ¿El aniversario de Atrio Norte? Exacto. Él levantó la segunda caja. Pensé que sería en un restaurante. Cambié de idea. Será aquí. Es más íntimo, más elegante. Además, necesito controlar cada detalle. Esteban sintió que algo se cerraba en su pecho. El evento. Lucas había dicho que Clara habló de después del evento de aniversario. ¿Quieres que cocine? Preguntó él. Clara lo miró como si la pregunta fuera ridícula. Por supuesto. No voy a gastar en catering si te tengo a ti. La frase fue sencilla. Brutal. Esteban asintió. Está bien. Clara se acercó, bajando la voz. Y, por favor, ese día intenta no avergonzarme. Habrá gente importante. Ponte el traje gris. El azul te queda fatal. Él no respondió. Subió la última caja al coche.
Clara abrió la puerta del conductor, pero antes de entrar se detuvo. Y habla poco. Cuando intentas hacerte el interesante, se nota demasiado que no sabes de negocios. Luego sonrió. No una sonrisa alegre. Una sonrisa de costumbre. De dominio. De victoria anticipada. Esteban la vio alejarse en el coche hasta que el portón eléctrico se cerró. Detrás de él, en la puerta de la casa, Lucas e Inés observaban en silencio. Ninguno dijo nada. No hacía falta. Porque los tres comprendieron, al mismo tiempo, que aquella cena del viernes no sería una celebración. Sería una trampa. Y Clara estaba convencida de que Esteban llegaría a ella con la cabeza baja, como siempre. Lo que no sabía era que, por primera vez en muchos años, él ya no estaba solo. El viernes llegó con una lentitud cruel. Durante los días previos, la casa de los Morales dejó de parecer un hogar y se convirtió en un escenario. Clara caminaba de un lado a otro con el móvil pegado a la oreja, dando órdenes, corrigiendo detalles, cambiando flores de sitio, revisando copas, manteles, luces, aromas. Todo debía comunicar éxito. Todo debía hablar de ella. Atrio Norte cumplía 18 años. 18 años de proyectos, portadas en revistas, contratos millonarios y salones donde Clara sonreía como si hubiera construido su imperio sola, con las manos limpias y la conciencia tranquila. Esteban sabía que no era así. Él recordaba los primeros meses en aquel local pequeño, cuando Clara lloraba por las noches porque no llegaban clientes. Recordaba haber pintado las paredes de madrugada, haber montado escritorios de segunda mano, haber vendido su coche para pagar una deuda urgente con un proveedor. Recordaba haber cuidado a Lucas con fiebre mientras Clara preparaba su primera presentación importante. Recordaba haber llevado a Inés en brazos durante horas para que Clara pudiera dormir antes de una reunión con inversores. Pero esos recuerdos no aparecían en los discursos. No salían en las entrevistas. No figuraban en las placas conmemorativas. En la historia oficial de Clara, Esteban era apenas una sombra doméstica. Un hombre amable. Callado. Útil mientras no molestara. Aquella mañana, él se levantó antes de que amaneciera. La cocina estaba fría. Encendió las luces una a una y permaneció unos segundos de pie, mirando la encimera de mármol que él mismo había instalado con ayuda de un albañil hacía 12 años. Recordó el entusiasmo de Clara cuando la vio terminada. Había saltado como una niña, lo había abrazado por el cuello y le había dicho: «Contigo todo parece posible». Esteban cerró los ojos. Esa Clara parecía pertenecerle a otra vida. Sacó del frigorífico las carnes marinadas, las verduras, los quesos, las frutas, las masas preparadas la noche anterior. Había diseñado un menú completo para 30 personas, entrantes delicados, platos calientes, postres individuales. Clara no se lo había agradecido. Solo había dejado una lista sobre la mesa con observaciones escritas en rojo. Sin ajo en la crema. No uses platos viejos. Evita hablar con los invitados. Revisa tu aspecto. Esteban había doblado la hoja y la había guardado en el bolsillo del delantal. No por obediencia. Por memoria. A las 7, Lucas entró en la cocina. Llevaba el cabello despeinado, una camiseta gris y los ojos de quien apenas había dormido. No tenías que levantarte tan temprano, dijo Esteban. Tú tampoco. El padre sonrió con tristeza. Alguien tiene que preparar todo esto. Lucas se apoyó en la encimera. Podríamos cancelar. Esteban negó despacio. No podemos cancelar una cena que no organizamos. Pero sí podemos no participar en la mentira. Esteban dejó el cuchillo sobre la tabla. Lucas. Hay cosas que deben hacerse con cuidado.
¿Con cuidado o con miedo? La pregunta quedó flotando entre ellos. Esteban no se enfadó. A veces, la verdad no entra como una caricia. A veces entra como una piedra lanzada contra una ventana cerrada. Con cuidado, respondió finalmente. El miedo ya ha decidido demasiado por mí. Lucas bajó la mirada. Perdón. No tienes que pedirme perdón por querer defenderme. El muchacho respiró hondo. Anoche revisé otra vez la memoria. Esteban se quedó inmóvil. Desde que Inés había encontrado aquella USB, los tres vivían con una tensión escondida. Lucas la había copiado en su ordenador y también en una nube privada. Inés insistía en acudir directamente a la policía o a un abogado, pero Esteban había pedido tiempo. Tiempo para comprender. Tiempo para aceptar. Tiempo para no cometer un error. ¿Qué encontraste?, preguntó él. Lucas se acercó más, bajando la voz. Hay un documento titulado Salida Limpia. Es un borrador. No está firmado. Pero menciona una auditoría interna en Atrio Norte. Según eso, tú habrías recibido pagos no autorizados a una cuenta secundaria. Esteban parpadeó varias veces. Yo no tengo ninguna cuenta secundaria. Lo sé. Pero hay una cuenta abierta a tu nombre. El cuchillo estuvo a punto de caerle de la mano. ¿Qué? Lucas sacó el móvil y le mostró una captura. Nombre, Esteban Morales Aranda. Banco, Ibercaja. Fecha de apertura, hacía 6 meses. No puede ser, susurró Esteban. Yo no abrí eso. Alguien usó tu DNI. O una copia. Esteban apoyó ambas manos sobre la encimera. De pronto recordó algo. 4 meses atrás, Clara le había pedido su documentación para actualizar papeles de la casa. Él se la dio sin preguntar. Como siempre. Dios mío. Lucas guardó el móvil. También hay movimientos. Entradas desde una sociedad vinculada a Atrio Norte y salidas hacia otra cuenta. Parece hecho para que parezca que tú recibiste dinero y luego lo escondiste. ¿Cuánto? Lucas dudó. 94.000 euros. Esteban sintió un vacío en el pecho. No era solo una infidelidad. No era solo un divorcio. Era una construcción paciente, diseñada para convertirlo en culpable. Tu madre, empezó, pero la frase se rompió antes de terminar. Lucas apretó la mandíbula. Ella y Adrián. Esteban cerró los ojos al oír ese nombre. Adrián Beltrán. El asesor amable. El hombre de los trajes ajustados. El que sonreía como si supiera de antemano dónde estaba enterrado cada cadáver. ¿Inés sabe esto? Lucas asintió. Fue ella quien encontró parte de los audios. Esteban abrió los ojos. ¿Audios? En ese momento, Inés apareció en la puerta de la cocina. Llevaba el uniforme del instituto, pero no parecía una adolescente a punto de ir a clase. Parecía alguien que hubiera envejecido en silencio durante una sola noche. Hay uno donde mamá dice que después de que firmes la renuncia a cualquier reclamación sobre la casa, Adrián moverá el resto del dinero. Esteban se quedó mirándola. ¿Qué renuncia? Inés sacó una hoja doblada del bolsillo de su chaqueta. Esta. Lucas la miró con sorpresa. Pensé que no la habías impreso. Necesitaba verla en papel. Esteban tomó el documento. Era un acuerdo privado. Estaba redactado con lenguaje legal. Según el texto, él reconocía haber recibido una compensación económica suficiente durante el matrimonio y renunciaba a cualquier derecho sobre bienes comunes, participaciones indirectas, cuentas conjuntas o beneficios derivados del crecimiento de Atrio Norte. Al final, un espacio para su firma.
Esteban leyó su nombre escrito en letras frías. Sintió una náusea profunda. ¿De dónde salió esto? De la carpeta con tu nombre, respondió Inés. Hay varias versiones. Esta parece la última. Ella espera que yo firme esto esta noche, dijo Esteban lentamente. Lucas asintió. Después de humillarte delante de todos. Después de hacerte sentir pequeño. Quiere que firmes para terminar la escena. Esteban miró por la ventana. El jardín estaba quieto. Una paloma caminaba por el borde de la fuente. Todo parecía demasiado normal para una mañana en la que acababa de descubrir que su vida había sido convertida en una trampa. No voy a firmar nada, dijo. Inés se acercó. Papá. Él la miró. No voy a firmar nada, repitió. Pero tampoco voy a explotar delante de todos sin saber exactamente qué estamos enfrentando. Lucas respiró con impaciencia. Entonces hablemos con un abogado. Ya lo hice. Los dos hijos se quedaron inmóviles. ¿Qué? Preguntó Inés. Esteban se limpió las manos con un paño. Ayer fui a ver a alguien. Lucas lo miró como si estuviera viendo a su padre por primera vez. ¿A quién? A Teresa Salvatierra. Inés abrió los ojos. ¿La madre de Paula? ¿La abogada? Esteban asintió. Teresa Salvatierra había sido vecina de ellos durante años. Una mujer seria, viuda, especialista en derecho mercantil y familiar. Clara nunca la soportó. Decía que tenía aires de superioridad moral. Esteban, en cambio, siempre la había respetado. Había intercambiado con ella conversaciones breves en reuniones escolares, en cumpleaños de los niños, en el supermercado. Teresa era de esas personas que escuchaban más de lo que hablaban. Le enseñé la hoja de la transferencia y le conté parte de lo que sabíamos. No todo. No mencioné la USB porque quería hablar primero con ustedes. Lucas tragó saliva. ¿Y qué dijo? Que no firme nada. Que no confronte a Clara a solas. Que guardemos copias de todo. Y que, si Clara intenta obligarme a firmar esta noche frente a testigos, eso podría jugar en su contra. Inés se llevó una mano a la boca. Entonces sí sabe que esta noche puede pasar algo. Lo sospecha. Lucas dio un paso atrás, procesando la noticia. ¿Por qué no nos dijiste? Esteban lo miró con una tristeza suave. Porque quería darles al menos una noche sin cargar con otra cosa. Inés casi sonrió, pero se le quebró el gesto. Papá, ya estamos cargando con esto. Él asintió. Lo sé. Durante unos segundos, ninguno habló. Afuera, el día comenzaba a aclararse. Dentro, la verdad terminaba de instalarse entre ellos. Entonces Inés dijo: ¿hay algo más? Esteban sintió que no podía haber más. Que el cuerpo humano debía tener un límite para recibir golpes invisibles. ¿Qué? Inés miró a Lucas. Él cerró los ojos, como si hubiera querido evitar ese momento. Anoche escuché a mamá hablando con Adrián, dijo ella. No por teléfono. En persona. Esteban levantó la cabeza. ¿Aquí? En el jardín. Yo bajé por agua y los vi desde la ventana del pasillo. Él estaba junto a la bugambilla. Mamá salió con una chaqueta encima del pijama. Esteban no preguntó qué hacían. No hizo falta. Pero Inés continuó. Discutían. Adrián le dijo que no quería seguir siendo el secreto conveniente. Mamá le respondió que después de hoy todo cambiaría. Que cuando tú quedaras fuera, podrían aparecer juntos sin problemas. Lucas golpeó suavemente la mesa con el puño. Ese imbécil. Esteban no se movió.
Una parte de él, la más herida, quiso preguntar si Clara amaba a Adrián. Otra parte, más madura, comprendió que esa pregunta ya no importaba. El amor no falsifica cuentas. El amor no prepara acusaciones. El amor no convierte a un compañero de vida en un obstáculo legal. ¿Hay pruebas de eso?, preguntó. Inés bajó la mirada. Grabé un poco con el móvil. No se ve bien, pero se escucha. Esteban sintió orgullo y dolor al mismo tiempo. Orgullo porque sus hijos habían sido valientes. Dolor porque jamás debieron verse obligados a hacerlo. No quiero que vuelvas a exponerte, dijo con firmeza. Ninguno de los dos. Prométeme que no harán nada sin decírmelo. Lucas abrió la boca para protestar, pero Inés respondió primero. Solo si tú prometes no protegerla más que a nosotros. Esteban sintió que esa frase le atravesaba el alma. Durante años creyó que proteger a sus hijos significaba evitar que vieran el conflicto. Ahora comprendía que, al ocultarles la verdad, también los había dejado solos frente a ella. Lo prometo, dijo. No fue una frase grande. No hubo música. No hubo abrazos dramáticos. Pero en la cocina, entre bandejas, cuchillos y olor a pan recién tostado, algo se selló. Una alianza silenciosa. Una familia dentro de la familia. A media mañana, Clara regresó de la peluquería. Entró en la casa como una tormenta elegante. Traía el cabello perfectamente peinado, uñas recién arregladas, labios rojos y una carpeta bajo el brazo. Al ver a Esteban sacando una bandeja del horno, frunció el ceño. ¿Qué haces con esa camisa? Él bajó la mirada hacia su ropa. Estoy cocinando. Pues ten cuidado de no mancharte. No quiero que esta noche parezcas el servicio. Esteban no respondió. Clara dejó la carpeta sobre la isla de la cocina y revisó con un gesto crítico las preparaciones. ¿Hiciste las tartaletas de puerro? Sí. ¿Sin ajo? Sin ajo. ¿Y los postres? En frío. Ella asintió, no con gratitud, sino como quien confirma que una máquina aún funciona. Entonces vio a Inés en la mesa, haciendo como que estudiaba. ¿No deberías estar en el instituto? Hoy salgo más tarde, mintió Inés. Clara la observó con suspicacia. Últimamente estás demasiado en casa. Vivo aquí. La respuesta fue seca. Clara se quedó quieta. Esteban notó el peligro y se apresuró a intervenir. Inés me estaba ayudando con unas cosas. No le llenes la cabeza de tareas inútiles, dijo Clara. Bastante tiene con estudiar para no terminar dependiendo de nadie. Inés levantó la vista. Depender de alguien no es lo peor, mamá. Clara sonrió. Claro que sí. La dependencia vuelve mediocre a la gente. Miró a Esteban al decirlo. No hacía falta señalarlo con el dedo. La frase ya lo había hecho. Lucas apareció entonces desde el pasillo. A veces la gente depende porque confía, dijo. Y otros se aprovechan de esa confianza. Clara giró hacia él. ¿Eso qué significa? Lucas sostuvo su mirada. Lo que significa. Durante un segundo, Clara pareció perder el control de su expresión. Fue apenas un destello, una sombra de alarma. Luego recuperó su máscara. No tengo tiempo para insolencias adolescentes. Tengo 20 años. Entonces compórtate como un adulto y no como un niño resentido. Esteban se acercó. Lucas, ayúdame con las sillas del comedor. El muchacho dudó, pero obedeció. Clara lo siguió con la mirada. Luego se inclinó hacia Esteban y habló en voz baja. No me gusta cómo me mira tu hijo. Esteban dejó el paño sobre la encimera.
Es nuestro hijo. No empieces. Lucas es nuestro hijo, Clara. Ella entrecerró los ojos. ¡Qué valiente estás hoy! Esteban la miró. No había desafío visible en su rostro. Solo cansancio. No. Solo estoy hablando. Clara soltó una risa suave, peligrosa. Pues habla poco esta noche. Ya sabes lo importante que es para mí. Lo sé. Ella tocó la carpeta sobre la isla. Después de la cena tendremos una conversación familiar. Hay unos documentos que quiero dejar resueltos. Esteban sintió que la sangre se le enfriaba, pero no apartó la mirada. ¿Qué documentos? Cosas prácticas. Nada que deba preocuparte si colaboras. ¿Colaborar en qué? Clara se acercó un poco más. Su perfume era intenso, caro, invasivo. En no hacer las cosas difíciles. Esteban sostuvo el silencio. Ella sonrió con condescendencia. Mira, Esteban. Te lo diré de una forma sencilla. Esta etapa se terminó. Yo necesito avanzar. Tú necesitas aceptar la realidad. Si eres inteligente, todo será discreto y digno. Si te pones emocional, será desagradable. ¿Discreto para quién? La pregunta pareció molestarla. Para todos. ¿O para ti? Clara lo miró como si estuviera viendo una grieta inesperada en una pared que creía sólida. No me provoques. No lo hago. Sí lo haces. Con esa calma tuya. Con esa cara de víctima. Siempre has sido experto en hacerme parecer cruel. Esteban casi sonrió, no por alegría, sino por la absurda perfección de la acusación. Yo no necesito hacer nada para eso, Clara. El silencio fue inmediato. Inés. Desde la mesa, levantó la vista. Clara se quedó helada. Durante 23 años, Esteban jamás le había respondido así. No con gritos. No con rabia. Solo con una frase tranquila que, precisamente por eso, la desarmó. ¿Qué dijiste? Esteban volvió a tomar el paño. Que los invitados llegan a las 8. Tengo trabajo. Clara abrió la boca, la cerró, miró a Inés, luego al pasillo por donde Lucas se había ido. Comprendió que no era el momento. Pero su rostro había cambiado. Algo en ella se tensó, como una cuerda a punto de romperse. No te confundas, susurró. Una frase no te convierte en alguien importante. Esteban siguió acomodando las bandejas. Nunca he necesitado ser importante, Clara. Ella se inclinó hacia él. Eso es lo más triste. Que te conformaste con no ser nadie. Y se marchó. Inés esperó a que los tacones desaparecieran por la escalera antes de levantarse. Papá. Él respiró hondo. ¿Estoy bien? No, no estás bien. Esteban apoyó ambas manos sobre la encimera. No. Pero estoy de pie. Y por primera vez, esa diferencia importó. La tarde transcurrió entre preparativos y amenazas invisibles. Floristas entrando por la puerta principal. Meseros contratados solo para servir, aunque Clara había insistido en que Esteban cocinara. Un técnico instaló luces cálidas en el jardín. Llegaron cajas de vino, copas adicionales, centros de mesa con flores blancas. Clara supervisaba todo como una reina antes de recibir a su corte. Adrián apareció a las 6:30. Esteban lo vio desde la cocina, a través del reflejo en el cristal. Entró sin llamar, con un traje azul oscuro, una botella de whisky japonés en la mano y esa sonrisa que a Esteban ya no le parecía amable, sino profundamente ofensiva. Clara bajó las escaleras para recibirlo. No se besaron. Fueron cuidadosos.
pero sus cuerpos se reconocieron con demasiada familiaridad. Adrián tocó apenas el codo de Clara. Ella inclinó la cabeza un segundo más de lo necesario. Para cualquiera, habría sido un gesto casual. Para un esposo que había amado durante 23 años, fue suficiente. Lucas lo vio también. Estaba junto a su padre, colocando canapés en una bandeja. «No mires», dijo Esteban en voz baja. «¿Por qué? ¿Para que ellos estén cómodos? Para que tú no te llenes de veneno». Lucas tragó saliva. «Ya es tarde para eso». Esteban dejó una tartaleta sobre la bandeja. «No. Todavía no. Mientras puedas decidir qué hacer con tu rabia, no es tarde». Lucas lo miró de reojo. «¿Y tú qué hiciste con la tuya?». Esteban tardó en responder. «La confundí con tristeza durante demasiado tiempo». Antes de que Lucas pudiera decir algo, Clara entró en la cocina. «Esteban, Adrián quiere saludarte». Detrás de ella, Adrián apareció con las manos en los bolsillos. «Hombre, Esteban. Todo huele espectacular». «Gracias». Adrián miró las bandejas. «Clara siempre dice que tienes un don para estas cosas». Clara sonrió. «Para la cocina y los arreglos de casa, sí. Cada uno debe conocer sus límites». Lucas tensó los hombros. Esteban no notó. «¿Quieres probar algo?», preguntó, mirando a Adrián. El asesor tomó una tartaleta con confianza. Encantado. Mordió, cerró los ojos exageradamente y asintió. «Magnífico. De verdad. Es una pena que no hayas hecho algo profesional con esto». Clara soltó una risita. Esteban y lo profesional nunca se llevaron demasiado bien. Lucas dio un paso al frente. «Mi padre dejó de trabajar para que mi madre pudiera hacerlo». Adrián levantó las cejas. «Vaya. No quería incomodar». «Entonces no lo hagas», respondió Lucas. «Lucas», dijo Clara, cortante. Esteban puso una mano sobre el brazo de su hijo. «Ve a revisar las luces del jardín, por favor». Lucas miró a Adrián con desprecio antes de salir. Clara esperó a que se fuera. «Tu hijo está imposible». Esteban sostuvo su mirada. «Está mirando». «¿Qué?». «Está mirando, Clara». «Eso es todo». Adrián dejó la tartaleta a medio comer sobre un plato. «Bueno. Los jóvenes a veces interpretan mal las tensiones adultas». Esteban lo miró por primera vez directamente. «¿Y usted cómo interpreta las tensiones adultas, Adrián?». El hombre mantuvo la sonrisa, pero sus ojos cambiaron. «Con prudencia». «Curioso». Clara intervino de inmediato. «Basta. No tengo energía para rarezas». «Esteban, cambia de ropa antes de las 8. Adrián, ven conmigo. Necesito mostrarte los documentos». «Los documentos». La palabra golpeó el aire. Adrián siguió a Clara hacia el despacho. Esteban los vio marcharse. En la puerta, Adrián se giró apenas y le dedicó una sonrisa. No era cordial. Era victoriosa. Esteban se quedó solo en la cocina unos segundos. Luego sacó el móvil del bolsillo y envió un mensaje a Teresa Salvatierra. «Esta noche intentarán que firme». La respuesta llegó menos de un minuto después. «No firme nada. Estoy cerca. Si la situación escala, llámeme. Grabe si puede. Mantenga la calma. Mantenga la calma». Esteban miró sus manos. Ya no temblaban. A las 8 en punto comenzaron a llegar los invitados. La casa se llenó de voces, perfumes, risas, abrazos fingidos. Socios de Clara, clientes antiguos,
2 periodistas de una revista de decoración, familiares de ella, algunos vecinos. Todos admiraban el jardín, las luces, la mesa, los canapés, la música suave. Clara, qué maravilla de casa. Siempre tan impecable. Tu gusto es extraordinario. Atrio Norte es un referente. Clara recibía elogios como quien cobra deudas. Esteban circulaba discretamente, asegurándose de que la comida saliera a tiempo. Algunos invitados lo saludaban con cariño. Otros apenas lo registraban. Para muchos, él era parte del decorado. El marido amable que aparecía al fondo de las fotos, sosteniendo bandejas, sonriendo lo justo. Inés llevaba un vestido azul sencillo. Clara había intentado obligarla a ponerse uno blanco, más elegante, pero ella se negó. Lucas vestía camisa negra y pantalón oscuro. Los dos permanecían cerca del jardín, atentos. A las 9:30, Clara pidió silencio. Golpeó suavemente una copa con una cucharilla. Las conversaciones bajaron. Esteban estaba junto a la puerta de la cocina. Clara lo vio y le hizo un gesto para que se acercara. No era una invitación. Era una orden pública. Él caminó hasta quedar a su lado. Adrián se colocó al otro extremo, ligeramente detrás de Clara. Queridos amigos, empezó ella, gracias por acompañarnos en una noche tan especial. 18 años de Atrio Norte no son solo 18 años de trabajo. Son 18 años de visión, sacrificio, disciplina y valentía. Los invitados aplaudieron. Clara sonrió. Cuando comencé, muchos dudaron. Me dijeron que era demasiado joven, demasiado ambiciosa, demasiado exigente. Pero aprendí que una mujer no debe pedir permiso para ocupar el lugar que merece. Más aplausos. Esteban la escuchaba en silencio. Hasta ahí, todo era verdad. Clara había trabajado. Había luchado. Había sido brillante. El problema no era reconocer su esfuerzo. El problema era que, para agrandar su historia, necesitaba borrarla de los demás. También aprendí, continuó ella, que en la vida hay pesos que uno arrastra durante demasiado tiempo. Miedos, costumbres, personas que no avanzan al mismo ritmo. Y llega un momento en que, para crecer, hay que soltar. El salón se volvió más atento. Algunos invitados intercambiaron miradas. Esteban sintió que Lucas se movía detrás de él. Clara giró hacia su esposo. Esteban ha sido parte de este camino. La frase sonó correcta. Pero su tono no. A su manera, añadió. Una risa incómoda se escapó de alguien al fondo. Clara siguió. Durante años, él se encargó de lo doméstico, de lo cotidiano, de esas pequeñas cosas que permiten que otros construyan algo grande. Esteban notó el veneno disfrazado de elogio. Y por eso, dijo Clara, tomando una carpeta de una mesa cercana, creo que esta noche también debe ser una noche de sinceridad, de orden y de nuevos comienzos. Inés palideció. Lucas apretó los puños. Clara abrió la carpeta. Esteban y yo hemos decidido tomar caminos separados. Un murmullo recorrió la sala. Esteban no se movió. Clara continuó con la voz firme. No quería ocultarlo. Porque muchos de ustedes son amigos, clientes, familia. Tampoco quiero dramatizar. Hay relaciones que simplemente cumplen su ciclo. Y cuando una persona ya no aporta, cuando se queda detenida, cuando se convierte más en carga que en compañía, lo más sano es reconocerlo. Ahora el silencio era absoluto. Esteban sintió muchas miradas sobre él. Algunas compasivas. Otras curiosas. Otras incómodas. Clara sacó un bolígrafo. Hemos preparado un acuerdo digno. Generoso.
Yo quiero que esto sea limpio. Sin conflictos. Sin escenas. Luego se volvió hacia él y extendió los documentos. Firma, Esteban. No fue una petición. Fue una ejecución pública. Esteban miró el papel. Reconoció el documento. La renuncia. Su renuncia. A la casa. A los bienes. A cualquier participación. A su propia historia. Clara inclinó la cabeza y sonrió, segura de que él haría lo de siempre. Que bajaría los ojos. Que aceptaría. Que se rompería por dentro y mantendría la mesa intacta por fuera. Vamos, dijo ella en voz baja, pero audible para los más cercanos. No hagas esto difícil. Al menos una vez en tu vida, sé útil. Alguien contuvo la respiración. Esteban levantó la mirada. Sus ojos no buscaron a Clara. Buscaron a Lucas. Luego a Inés. Sus hijos estaban de pie, juntos, al otro lado del salón. Inés tenía lágrimas en los ojos, pero no apartaba la vista. Lucas asintió apenas. Y en ese gesto, Esteban encontró algo que había perdido muchos años atrás. Su propio nombre. Tomó el bolígrafo. Clara sonrió. Pero Esteban no firmó. Solo sostuvo el bolígrafo un instante, lo miró, y luego lo dejó sobre la mesa con una delicadeza casi insoportable. No. La palabra fue corta. Simple. Suficiente. La sonrisa de Clara se congeló. ¿Perdón? Esteban enderezó la espalda. He dicho que no. El murmullo creció. Clara bajó la voz. Esteban, no empieces. No voy a firmar nada esta noche. No te conviene hacer esto delante de todos. Él la miró con calma. A mí no me conviene. A ti no te conviene. Son cosas distintas. La expresión de Clara cambió. Por primera vez, el control comenzó a escapársele delante de testigos. No sabes de qué estás hablando. Creo que empiezo a saberlo. Adrián dio un paso al frente. Quizá deberíamos hablarlo en privado. Esteban lo miró. Usted es la última persona con la que hablaría en privado. Un silencio helado atravesó la sala. Clara apretó los dientes. Esteban, estás haciendo el ridículo. Él respiró hondo. Durante años, esa frase lo habría devuelto a su lugar. Esa noche, no. No, Clara. El ridículo es creer que se puede borrar a una persona de su propia vida con una firma. Inés se llevó una mano al pecho. Lucas no parpadeó. Clara soltó una risa amarga. ¿Ahora vas a dar discursos? ¿Tú? ¿El hombre que nunca decidió nada? ¿El hombre que vive en esta casa porque yo se lo permito? Esteban sintió el golpe. Pero no cayó. Quizá no decidí muchas cosas, dijo. Pero hoy decido no firmar. El rostro de Clara se endureció. Y entonces, delante de todos, perdió la paciencia. Porque eres exactamente eso, Esteban. Un hombre incapaz de entender la realidad. Un hombre vacío. Un hombre que no construyó nada. Un cero a la izquierda que se aferra a lo que otros levantaron. Las palabras resonaron en el salón. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros miraron a los hijos. Lucas dio un paso. Pero Inés fue más rápida. Mamá, dijo. Su voz no fue un grito. Fue peor. Fue una advertencia. Clara giró hacia ella. No te metas. Inés caminó lentamente hasta el centro del salón. Tenía el rostro pálido, los ojos brillantes, las manos temblando. Pero no se detuvo. No vuelvas a llamarlo así. Clara sonrió con incredulidad.
Inés, por favor. No hagas una escena adolescente. La escena la hiciste tú. Un murmullo recorrió la sala. Lucas se colocó junto a su hermana. Clara miró a sus hijos como si fueran desconocidos. ¿Qué les pasa a los dos? Lucas respondió. Que ya sabemos la verdad. Clara se quedó quieta. Adrián dejó de sonreír. Esteban cerró los ojos un segundo. El momento había llegado antes de lo previsto. Clara intentó recomponerse. ¿Qué verdad? Inés levantó el móvil. La que guardaste en la memoria USB equivocada. El silencio que siguió no se pareció a ningún otro. Fue un silencio de caída. De vértigo. De final anunciado. Clara miró el móvil de su hija. Luego a Adrián. Luego a Esteban. Y por primera vez en años. Esteban vio miedo en sus ojos. No culpa. No arrepentimiento. Miedo. Lucas sacó de su bolsillo una pequeña memoria roja con una estrella pegada. ¿La reconoces, mamá? Clara no respondió. Adrián dio un paso hacia la salida. Esteban lo vio. Yo no me movería todavía, dijo. Adrián se detuvo. Los invitados ya no murmuraban. Nadie quería perder detalle. Nadie entendía del todo qué estaba ocurriendo, pero todos percibían que el aniversario de Atrio Norte acababa de convertirse en algo mucho más grave que un divorcio incómodo. Clara intentó reír. Esto es absurdo. Mis hijos encontraron un archivo y ahora creen que entienden asuntos de adultos. Lucas la miró con una frialdad que no había heredado de Esteban. Entendemos lo suficiente. Inés desbloqueó el móvil. Entendemos que abriste una cuenta a nombre de papá. Clara palideció apenas. Eso es una mentira. Entendemos que preparaste transferencias falsas para acusarlo de robar dinero de la empresa, añadió Lucas. Adrián intervino. Esto es difamación. Muchacho, ten cuidado con lo que dices. Lucas giró hacia él. Tengo 20 años, no soy un muchacho. Y tengo copias. El rostro de Adrián se tensó. Clara levantó la voz. Basta. No voy a permitir que dos críos malcriados arruinen una noche importante con fantasías sacadas de contexto. Inés la miró con lágrimas cayéndole ya por las mejillas. No son fantasías, mamá. Te escuché en el jardín. Te escuché decirle a Adrián que después de que papá firmara, todo quedaría limpio. Te escuché decir que él nunca sospecharía nada porque papá no tiene carácter. Clara abrió la boca. No salió nada. Esteban bajó la mirada. Aún sabiendo todo, oírlo en voz de su hija fue devastador. Y también escuché esto, dijo Inés. Tocó la pantalla. Una grabación comenzó a sonar. Primero hubo viento. Luego la voz de Clara, baja pero reconocible. Después del viernes, Esteban estará fuera. Con la renuncia firmada y la cuenta a su nombre, si intenta reclamar algo, parecerá un ladrón desesperado. Después, la voz de Adrián. ¿Y los chicos? Clara respondió. Lucas se irá acostumbrando. Inés llorará un mes. Luego entenderán que yo soy la que sostiene todo. La grabación terminó. Nadie habló. Ni siquiera Clara. La mujer que minutos antes dominaba la sala parecía haberse quedado sin piel. Su rostro estaba rígido, pero sus ojos buscaban una salida, una grieta, una forma de recuperar el control. Esteban la miró. No con odio. Eso habría sido más fácil. La miró con una tristeza profunda, casi antigua. Clara, dijo en voz baja, ¿de verdad ibas a hacer eso? Ella tragó saliva. Durante un instante,
Pareció que iba a derrumbarse. Pero el orgullo llegó antes que la verdad. Tú no entiendes nada. Esteban asintió lentamente. No. Durante años no entendí nada. Clara apretó la carpeta contra su pecho. Todo lo hice porque estaba cansada. Cansada de cargar contigo. Cansada de tu mediocridad, de tu silencio, de tu manera de hacerme sentir culpable por querer más. ¿Y por eso falsificaste una cuenta? Yo levanté esta empresa. Y yo levanté esta familia. La frase salió firme. No fuerte. Firme. Clara se quedó callada. Esteban dio un paso hacia ella. No sé cuánto vale eso para ti. Tal vez nada. Pero para mí valía todo. Inés rompió a llorar en silencio. Lucas miraba al suelo. Los invitados observaban la escena como si fueran testigos de un juicio que nadie había convocado. Entonces una voz femenina sonó desde la entrada. Creo que es momento de detener esta conversación antes de que alguien destruya más pruebas. Todos giraron. Teresa Salvatierra estaba en la puerta. Traje oscuro. Maletín en mano. Mirada serena. Clara la vio y perdió un poco más el color. ¿Qué haces aquí? Teresa entró despacio. Me llamó el señor Morales. Clara miró a Esteban con furia. ¿Tú llamaste a una abogada? Esteban sostuvo su mirada. Sí. ¿A mis espaldas? Él respiró hondo. Aprendí de ti. El golpe fue silencioso. Pero todos lo sintieron. Teresa se acercó a Esteban. ¿Firmó algo? No. Bien. Luego miró a Clara. Señora Morales, le recomiendo no tocar esos documentos ni intentar retirarse con ellos. Dadas las acusaciones y la existencia de grabaciones, transferencias y posible falsedad documental, cualquier movimiento suyo puede empeorar su situación. Adrián soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. No hay ninguna acusación formal. Teresa giró hacia él. Todavía. Esa palabra dejó a Adrián inmóvil. Clara miró alrededor. Vio a sus socios. A sus clientes. A los periodistas. A sus familiares. Vio que todos la estaban mirando de otra manera. Ya no como la mujer brillante que había construido un imperio, sino como alguien que quizá había construido también una mentira. Entonces hizo lo único que sabía hacer cuando el control se le escapaba. Atacó al más vulnerable. Giró hacia Inés. Tú hiciste esto. La muchacha retrocedió un paso. Esteban se colocó de inmediato entre ambas. No. Clara lo miró con rabia. Le llenaste la cabeza contra mí. No vuelvas a poner esto sobre ella. Es una niña. Es una niña que tuvo que descubrir lo que su madre intentaba hacerle a su padre. Clara levantó la mano, no para golpear, sino para señalarlo con desprecio. No te atrevas a hablarme así. Esteban, por primera vez, no bajó la mirada. Me atrevo. La sala quedó suspendida. Clara abrió los ojos. Ese hombre al que acababa de llamar cero a la izquierda estaba de pie frente a ella, protegiendo a su hija, negándose a firmar, con una abogada a su lado y sus hijos detrás. No era poderoso. No era cruel. No era vengativo. Pero ya no estaba arrodillado. Y eso, para Clara, era imperdonable. Teresa habló con calma. Señor Morales, creo que debemos irnos. Con sus hijos. Clara soltó una carcajada rota. ¿Irse? ¿De mi casa? Esteban la miró. Durante años, esa frase le habría dolido. Esa noche, solo le confirmó cuánto había perdido. No, Clara, dijo.
De nuestra casa hablaremos en el lugar correcto. Esta noche me voy para no seguir ensuciando lo poco que queda de nosotros delante de nuestros hijos. Lucas tomó a Inés del hombro. Teresa recogió la memoria USB de la mano del muchacho con un pañuelo de tela y la guardó en una bolsa pequeña. Esto quedará bajo custodia. Adrián sudaba. Clara respiraba rápido. Los invitados comenzaron a apartarse para abrir paso. Esteban caminó hacia la puerta. A mitad del salón, se detuvo. No para mirar a Clara, sino para mirar la mesa. La comida intacta. Las flores blancas. Las copas perfectas. La casa impecable. El escenario de una vida donde él había puesto todo y, aún así, lo habían tratado como si no hubiera puesto nada. Luego miró a sus hijos. Vamos. Inés se aferró a su brazo. Lucas caminó del otro lado. Teresa salió detrás. Y mientras cruzaban la puerta principal, Esteban escuchó la voz de Clara, aguda, desesperada, intentando recuperar autoridad frente a todos. Esto no ha terminado. Esteban se detuvo bajo el umbral. La noche era fría. El jardín olía a flores y lluvia próxima. Sin girarse, respondió. No. Apenas está empezando. Y por primera vez en 23 años, fue Clara quien se quedó atrás mirando cómo él se marchaba. Esa noche, Esteban no volvió a dormir en su casa. No porque no tuviera derecho. No porque Clara pudiera expulsarlo con una frase. Sino porque, por primera vez en muchos años, entendió que quedarse bajo el mismo techo que ella ya no era paciencia. Era peligro. Teresa Salvatierra los llevó a su despacho, aunque ya pasaba de la medianoche. Era un lugar sobrio, con paredes cubiertas de libros, una lámpara cálida sobre la mesa principal y un silencio que, a diferencia del de la casa, no humillaba. Lucas se sentó junto a la ventana. Inés no soltaba la mano de su padre. Esteban permanecía frente al escritorio, con el traje gris que Clara le había obligado a ponerse y una mancha pequeña de salsa en el puño de la camisa. Teresa colocó la memoria USB, las copias impresas y el móvil de Inés sobre la mesa. Voy a ser clara, dijo. Lo que tienen aquí es grave. Muy grave. Pero también deben estar preparados. Clara no se va a rendir fácilmente. Lucas soltó una risa amarga. Eso ya lo sabemos. Teresa lo miró con serenidad. No hablo solo de rabia. Hablo de estrategia. Una persona que prepara documentos falsos, transferencias simuladas y una renuncia patrimonial no improvisa. Lleva tiempo construyendo esta salida. Esteban cerró los ojos. La palabra salida le dolió. Porque para Clara, él no era un esposo. Era un obstáculo que debía retirarse. ¿Puede acusarlo de algo?, preguntó Inés. Teresa apoyó las manos sobre la mesa. Puede intentarlo. Pero ustedes tienen algo muy importante, pruebas anteriores a la firma, grabaciones, documentos, movimientos sospechosos y testigos de la presión pública ejercida sobre Esteban. Además, esa cena tuvo invitados. Periodistas. Socios. Gente que vio cómo ella intentó hacerlo firmar. Esteban respiró despacio. No quiero destruirla. Lucas giró hacia él con incredulidad. Papá. No quiero destruirla, repitió Esteban. Pero tampoco voy a dejar que me destruya a mí. Teresa asintió. Esa diferencia será importante. Inés apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Esteban le acarició el cabello con una ternura cansada. Lo siento, murmuró él. La muchacha levantó la vista. ¿Por qué? Por haberlos dejado vivir esto. Lucas se puso de pie. No, papá.
No cargues también con eso. Yo debía protegerlos. Nos protegiste como pudiste, dijo Inés. Pero ahora tienes que protegerte tú también. Esteban la miró. Era su hija. Su niña. Y sin embargo, esa noche hablaba con una claridad que él había tardado décadas en alcanzar. Teresa les ofreció quedarse en un pequeño apartamento que usaba para clientes en situaciones urgentes. Esteban aceptó con vergüenza al principio, pero Lucas lo interrumpió. No estamos pidiendo limosna. Estamos tomando aire. Aquella frase se quedó con Esteban. Tomando aire. Eso era. No una derrota. No una fuga. Aire. A la mañana siguiente, Clara llamó 17 veces. Primero a Esteban. Después a Lucas. Después a Inés. Nadie contestó. Luego llegaron los mensajes. Tenemos que hablar como adultos. Tus hijos no entienden lo que hicieron. Esteban, aún podemos arreglar esto si vuelves. Teresa te está manipulando. Piensa en la familia. Cuando Esteban leyó esa última frase, sintió un dolor tan extraño que casi sonrió. La familia. Clara pronunciaba esa palabra solo cuando ya no podía usar el poder. Al tercer día, llegó la primera amenaza formal, un correo de un abogado contratado por Clara, acusando a Esteban de sustraer documentación confidencial de Atrio Norte y manipular a sus hijos en contra de su madre. Teresa no se sorprendió. Era esperable, dijo, leyendo el correo con calma. Ahora responderemos. Y respondió. No con insultos. No con dramatismo. Con pruebas. Adjuntó capturas de transferencias, la existencia de la cuenta abierta a nombre de Esteban, copias de los borradores de renuncia, audios transcritos y una lista de testigos presentes en la cena. También solicitó formalmente una auditoría independiente de Atrio Norte y pidió medidas cautelares para impedir movimientos de dinero desde determinadas cuentas de la empresa. Ese fue el primer golpe real contra Clara. El segundo llegó desde donde menos esperaba, sus propios socios. Durante años, muchos habían admirado su inteligencia, pero también temido su temperamento. La noche del aniversario les mostró algo que no podían ignorar. Si Clara estaba dispuesta a tenderle una trampa a su marido delante de su familia, ¿qué no haría con un socio incómodo? 2 clientes importantes suspendieron contratos. Una revista canceló la entrevista de portada. Un proveedor envió un mensaje diciendo que prefería esperar hasta que se aclarara la situación legal. Clara, que vivía de la imagen de control absoluto, comenzó a descubrir que la reputación era un cristal, podía brillar durante años y romperse en una sola noche. Pero lo peor para ella no fue perder clientes. Fue perder el miedo de sus hijos. Una semana después, Clara apareció en la Universidad de Lucas. Lo esperó junto al coche, con gafas oscuras y un abrigo beige. Cuando él la vio, se detuvo. Lucas, necesitamos hablar. No aquí. Entonces ven a casa. No. Clara respiró hondo, conteniendo la furia. Esa sigue siendo tu casa. No mientras la uses como campo de batalla. Ella se quitó las gafas. Sus ojos estaban cansados, pero seguían duros. No sabes lo que estás haciendo. Lucas la miró sin odio. Eso la desconcertó más. Sí lo sé. Estoy dejando de fingir que no veo. Tu padre te ha puesto contra mí. Papá pasó años intentando que no viéramos lo que hacías. Clara apretó los labios. Yo hice todo por ustedes. No. Hiciste muchas cosas por ti y esperaste que las llamáramos sacrificio. La bofetada no fue física, pero Clara la sintió igual. Eres igual que él, escupió. Lucas asintió lentamente. Ojalá.
Y se marchó. Con Inés fue distinto. Clara la esperó a la salida del instituto. La muchacha, al verla, sintió que las piernas le temblaban, pero no retrocedió. «Hija», dijo Clara, intentando suavizar la voz. «Te extraño». Inés la miró. Por un instante, el dolor casi pudo más que la rabia. Porque Clara era su madre. Y eso no desaparecía con una prueba, ni con una grabación, ni con una traición. «Yo también extraño a alguien», respondió Inés. «Pero no sé si esa persona existió». Clara palideció. «No digas eso». «¿Por qué? Tú sí podías decirle a papá que no era nadie». Estaba furiosa. «No. Estabas cómoda». Clara dio un paso hacia ella. «Inés, cometí errores. Pero tú no entiendes lo que es sentirse atrapada durante años en un matrimonio muerto». La chica sostuvo su mirada. «Quizá no. Pero sí entiendo lo que es ver a alguien bueno apagarse porque otra persona necesita sentirse superior». Clara abrió la boca. No encontró respuesta. Inés continuó. «No te odio, mamá. Eso sería más fácil. Pero ya no voy a mentir para cuidarte». Y también se fue. Aquella tarde, Esteban recibió a sus hijos en el pequeño apartamento de Teresa. Había preparado tortilla, ensalada y pan tostado. La mesa era diminuta. Las sillas, incómodas. La cocina apenas tenía espacio para moverse. Pero por primera vez en mucho tiempo, cenaron sin miedo. No hubo críticas. No hubo órdenes. No hubo una voz midiendo el valor de cada gesto. Inés rió por algo absurdo que Lucas dijo sobre la tortilla, y Esteban se quedó mirándolos como si escuchara música. «¿Qué pasa?», preguntó Lucas. Esteban negó con la cabeza. «Nada». Pero no era nada. Era vida. Una vida pequeña, herida, provisional. Pero vida. 2 meses después, la investigación confirmó lo que los hijos habían descubierto antes que nadie. La cuenta a nombre de Esteban había sido abierta con documentación usada indebidamente. Las transferencias no correspondían a pagos reales, sino a movimientos triangulados por sociedades vinculadas a Adrián Beltrán. La renuncia patrimonial estaba preparada para dejar a Esteban sin posibilidad de reclamar bienes comunes, mientras Clara y Adrián reorganizaban activos de Atrio Norte. Adrián intentó culpar a Clara. Clara intentó culpar a Adrián. Como suele ocurrir con las alianzas construidas sobre mentiras, la lealtad duró menos que el miedo. En una reunión legal, Clara pidió ver a Esteban a solas. Teresa se negó. «¿Puede hablar delante de mí?». Clara miró a su esposo. Estaba más delgada. Sin maquillaje perfecto, sin el brillo de antes. Seguía siendo elegante, pero ya no parecía invulnerable. «Esteban», dijo, «esto se nos fue de las manos». Él la observó en silencio. Aquella frase resumía todo lo que Clara nunca admitiría. No dijo «te traicioné». No dijo «te quise destruir». No dijo «usé a nuestros hijos como piezas secundarias de mi plan». Dijo: «se nos fue de las manos». Como si la culpa hubiera sido una tormenta, no una decisión. «No», respondió Esteban. «A ti se te fue de las manos. Yo solo dejé de sostenerlo». Clara tragó saliva. «Yo estaba desesperada». «Yo también». Ella bajó la mirada. «No quería terminar así. Pero sí querías que terminara conmigo culpable». Clara no respondió. Teresa tomó nota. Durante unos segundos, el despacho quedó en silencio. Entonces Clara dijo lo que Esteban jamás esperó oír, aunque no sonó como disculpa sino como derrota. «Nunca pensé que los chicos se pondrían de tu lado».
Esteban sintió que algo frío le recorría la espalda. Ahí estaba. La verdad desnuda. No lamentaba haberlos herido. Lamentaba haber calculado mal. No se pusieron de mi lado, dijo él. Se pusieron del lado de la verdad. Clara levantó los ojos. Por primera vez, no encontró forma de responder. El acuerdo final llegó meses después. No fue perfecto. La justicia rara vez lo es. Pero fue suficiente. Clara perdió el control absoluto de Atrio Norte. Parte de sus socios exigieron su salida operativa mientras se resolvían responsabilidades. Adrián quedó investigado por fraude documental y apropiación indebida. La casa familiar fue reconocida como bien común, y Esteban recibió una compensación justa, además de recuperar derechos sobre aportaciones realizadas durante el matrimonio. Pero lo que más sorprendió a todos fue una cláusula que Esteban pidió personalmente. No quiso quedarse con la casa. Lucas no entendía. Papá, esa casa también es tuya. Esteban asintió. Lo sé. Entonces, ¿por qué no pelear por ella? Esteban miró por la ventana del despacho de Teresa. Afuera, Madrid seguía moviéndose, indiferente a los dramas privados de sus habitantes. Porque pasé demasiados años confundiendo paredes con hogar. Inés, sentada a su lado, se limpió una lágrima. ¿Y qué quieres hacer? Él sonrió apenas. Comprar un local pequeño. Lucas frunció el ceño. ¿Un local? Para un taller. Inés abrió los ojos. ¿De restauración? Esteban asintió. Muebles antiguos. Madera. Piezas con historia. Durante un segundo, sus hijos se quedaron callados. Luego Inés lo abrazó con tanta fuerza que casi lo hizo perder el equilibrio. Ya era hora, susurró. Lucas miró hacia otro lado, fingiendo que no se le humedecían los ojos. Puedo ayudarte con la parte técnica. Página web, presupuestos, planos del local. Esteban sonrió. Acepto. Y yo con las redes, dijo Inés. Pero nada de fotos tristes de sillas rotas. Tiene que verse bonito. Esteban rió. Rió de verdad. Una risa limpia, sorprendida, como si hubiera olvidado que todavía sabía hacerlo. El taller abrió 6 meses después en una calle tranquila de Chamberí. No era grande. Tenía un escaparate sencillo, estanterías de madera, herramientas ordenadas y un letrero hecho a mano por el propio Esteban. Segunda vida, restauración de muebles. Inés insistió en añadir una frase debajo. Nada valioso está perdido solo porque alguien dejó de mirarlo con amor. Esteban dijo que era demasiado larga. Inés dijo que era perfecta. Ganó ella. El día de la inauguración no hubo grandes empresarios ni periodistas de lujo. Hubo vecinos, algunos amigos, Teresa, compañeros de universidad de Lucas, amigas de Inés y personas que habían escuchado la historia sin conocer todos los detalles. Esteban llevaba una camisa azul sencilla. No la que Clara odiaba. Otra. Una que él eligió. Lucas colocó una pequeña mesa cerca de la entrada. Inés repartió tarjetas. Teresa observaba todo con una sonrisa discreta. A media tarde, cuando el taller estaba lleno de conversaciones cálidas, alguien se detuvo frente al escaparate. Clara. Esteban la vio antes que los demás. Estaba al otro lado del cristal, con un abrigo oscuro y el cabello recogido. Ya no tenía aquella expresión de dominio. Tampoco parecía destruida. Parecía algo más triste, una persona obligada a verse sin los adornos de su propio relato. Inés la vio y se quedó inmóvil. Lucas se tensó. Esteban levantó una mano con suavidad. Está bien. Salió a la puerta.
Clara no entró. Durante unos segundos se miraron en silencio, separados por todo lo que habían sido y todo lo que ya no serían. El local quedó bonito, dijo ella. Esteban miró hacia el interior. Sí. Siempre tuviste buen gusto para estas cosas. Él no respondió de inmediato. Hubo un tiempo en que aquella frase le habría parecido un regalo. Ahora solo era una frase tardía. Gracias, dijo. Clara apretó el bolso contra su cuerpo. Los chicos se ven bien. Están mejor. Ella bajó la mirada. Me alegro. Esteban no supo si creerle, pero tampoco necesitaba decidirlo. Clara respiró hondo. Vine porque quería decirte algo. Él esperó. Ella parecía luchar contra una parte de sí misma. Lo que dije aquella noche, delante de ellos. Esteban la miró. Clara tragó saliva. No debía hacerlo. No era una disculpa completa. Pero era lo más parecido que podía ofrecer. Esteban, que alguna vez habría corrido a perdonarla para aliviarle la incomodidad, permaneció sereno. No, Clara. No debiste. Ella levantó los ojos. Tal vez esperaba que él añadiera algo, que la consolara, que le dijera que todo estaba bien. Pero nada estaba bien. Solo estaba terminado. ¿Me odias?, preguntó. Esteban miró sus manos. Manos con pequeñas marcas de madera, barniz y trabajo. No. Clara pareció aliviada. Pero él continuó. Pero ya no te pertenezco. El alivio desapareció de su rostro. Esa frase fue más definitiva que cualquier insulto. Clara asintió despacio. Miró una vez más hacia el interior del taller. Inés la observaba desde dentro, con tristeza. Lucas también, serio, protector. Cuídalos, dijo Clara. Esteban respondió sin dureza. Siempre lo hice. Ella cerró los ojos un instante. Luego se marchó. No hubo gritos. No hubo persecuciones. No hubo una escena final de derrota espectacular. Solo una mujer alejándose por la acera, cargando con las consecuencias de haber confundido amor con obediencia, familia con propiedad y paciencia con debilidad. Esteban volvió al taller. Inés se acercó. ¿Qué quería? Él miró la puerta por donde Clara se había ido. Cerrar una puerta que ya estaba cerrada. Lucas se cruzó de brazos. ¿Estás bien? Esteban tardó en responder. Miró las mesas restauradas, las sillas antiguas, la luz entrando por el escaparate, el letrero hecho a mano, a sus hijos de pie junto a él. Sí, dijo finalmente. Creo que por primera vez en mucho tiempo, sí. Esa noche, después de la inauguración, los tres se quedaron solos en el taller. Había vasos vacíos, platos con migas, servilletas arrugadas y flores sobre el mostrador. Inés puso música baja desde su móvil. Lucas apagó algunas luces. Esteban se acercó a una silla antigua que había restaurado durante semanas. Era de nogal, con el respaldo tallado. La encontró abandonada en un almacén, rota de una pata, cubierta de polvo. Ahora brillaba bajo la lámpara. Inés se sentó en el suelo, cansada pero feliz. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo. ¿Qué?, preguntó Esteban. Que esta silla estaba rota y aún así tú la viste como algo valioso. Esteban acarició el respaldo. No estaba terminada. Lucas lo miró. Como nosotros. Esteban sonrió. Como todos. Inés bajó la voz. Papá, aquella noche, cuando mamá te llamó 0 a la izquierda, pensé que ibas a romperte. Esteban se quedó quieto. Yo también. Pero no lo hiciste. Él miró a sus hijos.
Porque ustedes me sostuvieron. Lucas negó con la cabeza. No. Nosotros solo te recordamos que seguías de pie. La frase quedó suspendida en el taller. Esteban sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No intentó ocultarlas. Ya no quería vivir como si sentir fuera una vergüenza. Durante años había creído que su valor dependía de que Clara lo reconociera. De que algún día ella mirara atrás y dijera, gracias, Esteban. Sin ti no habría podido. Había esperado esa frase como quien espera agua en medio del desierto. Pero el reconocimiento que lo salvó no vino de Clara. Vino de Lucas, que observó en silencio hasta encontrar la verdad. Vino de Inés, que tuvo miedo y aún así habló. Vino de él mismo, cuando por fin dijo no frente a todos. Esteban apagó la última lámpara del fondo. El taller quedó iluminado solo por la luz del escaparate. Antes de cerrar, se detuvo frente al letrero. Nada valioso está perdido solo porque alguien dejó de mirarlo con amor. Pensó en la casa que había dejado. En el matrimonio que había terminado. En la silla restaurada. En sus hijos. En sí mismo. Y comprendió la lección final con una claridad tranquila. Hay personas que pasan años llamándote nada porque necesitan sentirse todo. Te reducen, te silencian, te nombran desde su desprecio, hasta que casi les crees. Pero el valor de un ser humano no desaparece porque alguien se niegue a verlo. La dignidad puede quedar enterrada bajo años de humillación, pero no muere. Espera. Respira. Aguarda el instante en que uno deja de pedir permiso para existir. Esteban cerró la puerta del taller. Lucas caminaba a su derecha. Inés a su izquierda. La calle estaba fría, pero el aire ya no le pesaba. Por primera vez en muchos años, no volvía a una casa donde debía hacerse pequeño para mantener la paz. Volvía a una vida que todavía no conocía del todo. Una vida imperfecta. Nueva. Suya. Y mientras los tres se alejaban bajo las luces de Madrid, Esteban comprendió que Clara se había equivocado en lo esencial. Él nunca había sido un cero a la izquierda. Solo había estado demasiado tiempo al lado de alguien que no sabía sumar amor sin restar dignidad.